El restaurante le encantó. Era un lugar exclusivo, frecuentado por empresarios, artistas y personas de alto nivel adquisitivo. Su fama se debía no solo a sus exquisitos platillos, sino también al ambiente elegante y al servicio impecable. Aquella noche, las mesas estaban ocupadas por clientes habituales que disfrutaban de sus cenas sin preocupaciones. Los meseros se movían con rapidez, llevando platos decorados con precisión, mientras el sonido de la música ambiental se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Entre los clientes, nadie notó la presencia de un hombre que se sentó en una mesa apartada, cerca de una ventana. Vestía con ropa sencilla, unos jeans oscuros, una camisa de botones sin marca y una chaqueta común. No destacaba en absoluto. Si alguien lo miraba, podría haber pensado que era un cliente más, alguien que quizá había ahorrado dinero para darse un gusto en un lugar tan lujoso. Pero la realidad era otra. Este hombre no era un cliente cualquiera. Era el dueño del restaurante. Un empresario que había construido su cadena de restaurantes desde cero, con esfuerzo, sacrificio y una visión clara. Sin embargo, con el tiempo, se había alejado de la realidad de su negocio. Pasaba más tiempo en reuniones, revisando reportes y delegando responsabilidades a sus gerentes, sin realmente ver lo que ocurría en el día a día de sus establecimientos. Esa noche, decidió hacer algo diferente, ir encubierto y experimentar su propio restaurante como cualquier otro comensal. Quería ver cómo era tratado el personal, cómo funcionaba el servicio, sobre todo, conocer la verdadera esencia de su negocio. Le entregaron el menú con la misma cortesía con la que atendían a todos. Pidió un platillo al azar y observó su entorno con atención. Su mirada pronto se detuvo en una joven mesera, Ana. Ella se movía con rapidez, atendiendo varias mesas a la vez. Su sonrisa era amable, pero su postura denotaba cansancio. Sus manos temblaban ligeramente al sostener una bandeja con copas de vino, y cada tanto sus ojos se desviaban hacia la cocina, como si algo la preocupara. El jefe encubierto no tardó en notar que algo no estaba bien. Cuando su plato llegó a la mesa, él apenas le prestó atención. En cambio, se concentró en un detalle que lo inquietó: un sollozo ahogado proveniente de la cocina. Se levantó discretamente y caminó hacia la parte trasera del restaurante, asegurándose de no ser visto. Lo que encontró lo dejó impactado. Ana estaba de espaldas, con la cabeza baja, limpiándose el rostro con la manga de su uniforme. Frente a ella, un hombre de aspecto autoritario la observaba con una expresión de desdén. Si no puedes hacer bien tu trabajo, entonces lárgate. No necesitamos meseras inútiles aquí. La voz del gerente resonó con dureza. Ana apretó los labios y asintió en silencio, como si estuviera acostumbrada a recibir ese trato. El jefe encubierto sintió una oleada de indignación. ¿Cómo era posible que alguien tratara así a una de sus empleadas? En ese instante, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. El jefe encubierto se quedó inmóvil por un momento, escondido tras la puerta de la cocina, observando la escena con el ceño fruncido. Sentía su corazón latir con fuerza, impulsado por la indignación de presenciar semejante abuso en su propio restaurante. Ana respiró hondo y se enjugó las lágrimas con rapidez, como si intentara convencerse de que llorar no resolvería nada. Volvió a ponerse su mejor cara y regresó al salón con la bandeja en mano, como si nada hubiera ocurrido. El gerente, un hombre de mediana edad con el ceño permanentemente fruncido, cruzó los brazos con fastidio y murmuró algo entre dientes antes de desaparecer por la puerta que daba a la oficina administrativa. El jefe encubierto regresó a su mesa, fingiendo que todo transcurría con normalidad. Pero en su mente, las preguntas se agolpaban. ¿Por qué Ana había recibido ese trato? ¿Era algo habitual en su restaurante? ¿Cómo era posible que esto sucediera sin que lo supiera? Observó a Ana con más atención. A pesar de su esfuerzo por disimular, estaba claro que algo la afectaba profundamente. Su mirada se perdía entre los clientes, y aunque intentaba sonreír, había un peso en su expresión que delataba su angustia. Cuando pasó cerca de su mesa, él aprovechó la oportunidad. «Disculpa». Ana se detuvo de inmediato y giró hacia él, manteniendo su postura profesional. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con su tono amable de siempre. «Quisiera hacerte una pregunta». Ella asintió. «¿Te encuentras bien?». Ana abrió los ojos con sorpresa. Nadie, en todo el tiempo que llevaba trabajando ahí, se había detenido a preguntarle eso. «Sí, por supuesto, señor». «¿Necesita algo más con su comida?», respondió con una sonrisa ensayada, pero sus manos seguían temblando levemente. Él la miró fijamente, intentando descifrar la verdad tras sus palabras.
No me refiero a tu servicio. Me refiero a ti. La sonrisa de Ana se desvaneció por un instante. Su instinto le decía que no debía hablar, que no podía permitirse una distracción. Pero había algo en la mirada de aquel cliente que le transmitía confianza. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Ana, rugió el gerente. ¿Por qué te quedaste ahí parada? Hay mesas que atender. Muévete. La joven bajó la mirada de inmediato y apretó los labios. Sí, señor. Disculpe. El jefe encubierto lo observó en silencio. Sentía la sangre hervir en sus venas. Mientras Ana se alejaba apresurada, él tomó una decisión. No podía seguir como un simple observador. Era momento de actuar. El jefe encubierto tomó su vaso de agua y bebió un sorbo, manteniendo la calma mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Cada fibra de su ser exigía intervenir de inmediato, pero sabía que tenía que actuar con inteligencia. Observó el comportamiento del gerente desde su asiento. Era evidente que el hombre disfrutaba de su poder sobre los empleados. Sus órdenes eran tajantes, su tono denotaba desprecio, y cada vez que pasaba junto a Ana, su mirada la perforaba con desaprobación. Pero no era solo Ana. Los demás empleados también parecían tensos, como si caminaran sobre vidrio. Entonces lo comprendió. Ese hombre no solo era cruel con Ana. Había convertido su restaurante en un ambiente tóxico y opresivo. Respiró hondo y decidió que era momento de obtener respuestas. Se levantó de su mesa con calma y caminó hacia la cocina, asegurándose de que nadie lo notara. Se escondió en un rincón y esperó. No tardó mucho en escuchar una conversación que le heló la sangre. Si sigues con esas tonterías de querer días libres, vas a quedarte sin trabajo. La voz del gerente era baja, pero amenazante. Por favor, solo necesito unos días. Ana respondió con un tono desesperado. Es por mi madre. No es mi problema. El gerente la interrumpió. O trabajas, o te largas. Nadie te va a dar el lujo de faltar al trabajo cuando se te antoje. Hubo un silencio tenso. ¿Y el dinero que me prometieron? Preguntó Ana con un hilo de voz. El gerente soltó una risa sarcástica. ¿Cuál dinero? ¿El que te desconté por llegar tarde el otro día? Pero, Ana intentó protestar. No hay peros. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. El jefe encubierto sintió una ira profunda crecer en su interior. Ese hombre estaba explotando a sus empleados. Les robaba el dinero, los amenazaba, los humillaba. Ana se quedó en silencio. Era evidente que estaba atrapada. No podía darse el lujo de perder su trabajo, pero al mismo tiempo no podía soportar más abusos. El jefe apretó los puños. No permitiría que esto continuara. Dio un paso al frente y finalmente se reveló. Yo también quiero saber sobre ese dinero. El gerente giró con brusquedad y frunció el ceño al ver al cliente desconocido parado en la puerta de la cocina. ¿Y usted quién es? Preguntó con hostilidad. El jefe lo miró fijamente. Soy el dueño de este restaurante. El silencio que siguió fue abrumador. Ana abrió los ojos con sorpresa. El gerente palideció y el resto del personal que escuchaba desde la cocina contuvo el aliento. El juego había terminado. Ahora, la verdad estaba sobre la mesa. El silencio en la cocina se volvió sofocante. El gerente tragó saliva con dificultad. Su expresión cambió de altanería a puro pánico. Nunca en su vida había imaginado que uno de los clientes a los que trataba con condescendencia podría ser, en realidad, el dueño del restaurante. Ana todavía tenía la mirada clavada en su jefe encubierto, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Él era el dueño? ¿Qué dice? Balbuceó el gerente, dando un paso hacia atrás. Digo que esta es mi empresa, y tú acabas de cavar tu propia tumba. Respondió el jefe con un tono frío y autoritario. Sus palabras fueron como un golpe seco en el pecho del gerente, quien empezó a sudar. Las miradas de los demás empleados se clavaron en su jefe. Todos querían ver cómo terminaba aquella escena. Ese señor, yo puedo explicarlo, intentó justificarse el gerente. El dueño entrecerró los ojos. Cada movimiento, cada palabra de aquel hombre apestaba a falsedad. ¿Explicarme qué? Replicó con dureza. ¿Qué llevas meses robándole a mis empleados? ¿Qué los has maltratado hasta el punto de hacerlos llorar en la cocina? ¿O qué has convertido mi restaurante en un ambiente tóxico, donde todos tienen miedo de hablar? El gerente quedó mudo. Ana, aún con lágrimas en los ojos, miró de reojo a sus compañeros. Uno a uno, empezaron a asentir con la cabeza. Sí, todo era cierto. El jefe sintió una mezcla de enojo y decepción.
No podía creer que alguien como ese hombre hubiera llegado a un puesto tan alto en su restaurante. ¿Cuántos más habían sufrido en silencio por culpa de su incompetencia y abuso? Se acabó, dijo con firmeza. Estás despedido. El gerente palideció aún más. No puede hacerme esto. Yo lo di todo por este restaurante, exclamó, intentando aferrarse a su puesto. El dueño sonrió con frialdad. Y lo único que diste fue miedo y sufrimiento. El gerente quedó en shock. Sus labios temblaron, como si quisiera responder algo más, pero sabía que era inútil. Había perdido. Los empleados en la cocina no pudieron contener su alegría. Algunos sonrieron, otros soltaron suspiros de alivio. Ana, sin embargo, permaneció en su sitio, observando la escena sin saber si debía sentirse feliz o preocupada. Pero el jefe no había terminado. No solo estás despedido, continuó con voz firme. Voy a asegurarme de que cada centavo que robaste le sea devuelto a mis empleados. Y si es necesario, haré que la ley se encargue de ti. El gerente sintió que las piernas le fallaban. Ahora sí estaba acabado. Miró a su alrededor, esperando encontrar una salida, pero todos lo miraban con desprecio. Nadie iba a ayudarlo. Esto es un abuso. Es una trampa, gritó en un intento desesperado de recuperar su dignidad. Van a arrepentirse. Pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de la seguridad del restaurante entrando en la cocina. 2 guardias lo tomaron por los brazos y lo escoltaron hacia la salida. El jefe encubierto observó en silencio cómo su exgerente era sacado del restaurante, con la mirada baja y la cara roja de rabia y vergüenza. Y entonces, el restaurante quedó en completo silencio. Los empleados se miraron entre sí, como si todavía no pudieran creer lo que acababa de pasar. Y luego, como una explosión contenida, las emociones estallaron. Algunos aplaudieron, otros suspiraron de alivio, y otros, como Ana, simplemente dejaron que las lágrimas fluyeran. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El jefe miró a Ana y, por primera vez, le sonrió con calidez. Ahora sí podemos hablar en serio. La mesera lo miró con incredulidad. ¿Hablar de qué? El jefe suspiró y miró a su alrededor. Ahora, al fin, su restaurante volvía a sentirse como un lugar de trabajo digno. Pero aún quedaban cuentas pendientes. De ti, Ana, de todo lo que has soportado, y de lo que realmente necesitas. La cocina aún vibraba con la energía del momento. El tirano había caído, pero el daño ya estaba hecho. Había empleados agotados, con miedo en la mirada, inseguros de qué pasaría después. Y en el centro de todo estaba Ana, todavía en shock. El jefe encubierto la observó con detenimiento. Sus ojos reflejaban algo más que tristeza. No era solo cansancio o estrés, era una acumulación de meses, quizá años, de injusticias que había soportado en silencio. Ana, dime la verdad, dijo con voz tranquila. ¿Qué es lo que realmente ha estado pasando aquí? La mesera dudó. No sabía si debía hablar. Había pasado tanto tiempo con miedo a represalias que le costaba creer que ahora realmente podía contar su historia. Pero cuando levantó la vista y vio la sinceridad en los ojos de su jefe, supo que debía aprovechar la oportunidad. Y habló. Desde que el gerente llegó, todo cambió. Su voz temblaba al principio, pero pronto cobró fuerza. Nos obligaba a trabajar horas extras sin pagarnos. Nos insultaba si cometíamos un error. Se quedaba con parte de nuestras propinas. Y si alguien intentaba quejarse, los hacía despedir con excusas ridículas. El dueño sintió un nudo en el estómago. Cada palabra era un golpe directo a su orgullo. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, preguntó, con una mezcla de tristeza y culpa. Ana soltó una risa amarga. ¿A quién? Nunca venía nadie de administración. Cada vez que alguien intentaba contactar a recursos humanos, él se aseguraba de que los ignoraran o de que los despidieran antes de que llegara una respuesta. Nos tenía atrapados. El jefe apretó los puños. Su propio restaurante, su propio equipo, y todo esto había estado ocurriendo sin que lo supiera. Eso se acabó, dijo con determinación. Voy a arreglar esto. Los empleados intercambiaron miradas de asombro. ¿Podían realmente confiar en él? Ana lo miró fijamente, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de que solo eran palabras vacías. Pero lo único que vio fue convicción. ¿Cómo?, preguntó con escepticismo. El jefe inspiró hondo. Había llegado la hora de actuar. Primero, cada uno de ustedes va a recibir el dinero que se les robó. Miró a todos con seriedad. Voy a revisar las cuentas y asegurarme de que se les pague cada centavo que les pertenece.
Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Podía ser cierto? Segundo, este restaurante necesita un cambio. Continuó. Desde hoy, la política de trabajo será diferente. Se respetarán los horarios, los sueldos serán justos, y nadie más tendrá que trabajar bajo amenazas. Los susurros aumentaron. Había incredulidad, sí, pero también esperanza. Pero entonces, Ana preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo una promesa? El jefe la miró con intensidad y sonrió. Porque te necesito, Ana. Ella frunció el ceño. ¿A mí? Sí. Necesito que seas mi supervisora. Los ojos de la mesera se abrieron de par en par. ¿Qué? Conoces este restaurante mejor que nadie. Has trabajado aquí durante años. Has visto lo bueno y lo malo. Nadie mejor que tú para ayudarme a convertir este lugar en lo que siempre debió ser. El silencio en la cocina se volvió absoluto. Ana sintió que el mundo se detenía. ¿Ella? ¿Supervisora? Yo, no sé qué decir. Murmuró, sintiéndose abrumada. El jefe dio un paso hacia ella y la miró con confianza. Dime que sí. Ana tragó saliva. Miró a sus compañeros. Todos la miraban con respeto, con orgullo, con esperanza. Tomó aire. Sí. Y con esa palabra, todo cambió. El ambiente en el restaurante había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, los empleados sentían que respiraban aire fresco. La sombra del antiguo gerente se había disipado, y con él se había ido el miedo. Ana, sin embargo, aún no terminaba de asimilarlo. Esa misma mañana, había llegado al restaurante con la intención de simplemente sobrevivir otro día de trabajo. Y ahora, era la nueva supervisora. Se miró en el espejo del pequeño baño de personal. La misma Ana de siempre, pero con algo diferente en la mirada. Un brillo de determinación que no estaba allí antes. Suspiró y salió de allí con paso firme. Había mucho que hacer. El primer desafío de Ana fue ganarse la confianza de todos. Sabía que muchos de sus compañeros todavía tenían dudas. Algunos incluso le habían preguntado en voz baja si todo esto era solo una estrategia del dueño para calmarlos. No es una trampa, les aseguró. Vamos a cambiar este lugar juntos. No fue fácil. Al principio, muchos empleados estaban tan acostumbrados a la toxicidad que les costaba creer en un ambiente mejor. Algunos incluso temían que el antiguo gerente volviera con más poder que antes. Pero Ana tenía algo a su favor, los entendía. Había pasado por lo mismo que ellos. Sabía lo que se sentía trabajar con miedo, y más que nada, quería que eso terminara. Así que no solo hablaba, actuaba. Nadie trabajará horas extras sin pago. Fue su primera orden, y se aseguró de que se cumpliera. Cuando los empleados vieron que realmente podían salir a tiempo, comenzaron a confiar. El jefe del restaurante no se quedó atrás. Había hecho una promesa y pensaba cumplirla. En menos de una semana, todos recibieron el dinero que se les había quitado. Para algunos, eso significaba pagar cuentas atrasadas. Para otros, significaba poder respirar sin miedo por primera vez en meses. ¿Por qué hace esto?, le preguntó un mesero al jefe cuando recibió su pago. El dueño sonrió con sinceridad. Porque es lo correcto. Las palabras no eran solo un gesto vacío. Lo demostraba con hechos. Ana sabía que la transformación no era solo cuestión de dinero. El ambiente también debía cambiar. Uno de los primeros cambios que implementó fue algo simple pero poderoso. Quiero que cada turno tenga un pequeño descanso. Los empleados se quedaron en silencio. ¿Qué? Sí, dijo Ana con una sonrisa. Si trabajamos sin descanso, nos agotamos y cometemos errores. Así que cada turno tendrá una pausa para que podamos respirar y seguir adelante. El impacto fue inmediato. Las caras cansadas de los empleados comenzaron a mostrar una chispa de esperanza. El restaurante comenzaba a sentirse diferente. La noticia de los cambios se esparció rápidamente. Los clientes habituales notaron que algo había cambiado. El servicio era más rápido. Las sonrisas eran genuinas. El ambiente ya no era tenso, sino acogedor. El restaurante estaba renaciendo. Un mes después, el jefe decidió hacer una visita oficial. Esta vez, no como cliente encubierto, sino como dueño. Cuando entró al restaurante, se encontró con un lugar completamente diferente. Las mesas estaban impecables. Los empleados trabajaban con energía y entusiasmo. La cocina funcionaba como una máquina bien engrasada. Y en el centro de todo estaba Ana. Cuando la vio dar instrucciones con confianza, hablar con los clientes y asegurarse de que todo estuviera en orden, supo que había tomado la decisión correcta. Ella no solo había aceptado el puesto, se había convertido en el alma del restaurante. El jefe sonrió y se acercó a ella. Ana. Ella se giró, sorprendida de verlo allí. Señor, no esperaba verlo hoy. Él la miró con orgullo. Solo quería ver cómo iban las cosas. Y debo decir que estoy impresionado. Ana sonrió, pero con humildad. No lo hice sola. Todos aquí han trabajado para lograrlo. El dueño asintió. Sabía que tenía razón. Entonces, creo que es momento de anunciar algo. Ana frunció el ceño. ¿Anunciar qué? El jefe tomó un respiro.
Voy a abrir otro restaurante. Y quiero que tú lo dirijas. El mundo de Ana se detuvo. ¿Qué? Has demostrado que tienes lo necesario para liderar. Y quiero que lleves lo que aprendiste aquí a un nuevo lugar. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Hace un mes, era una simple mesera atrapada en un ambiente tóxico. Ahora, tenía la oportunidad de liderar algo completamente nuevo. ¿Aceptas? Preguntó el dueño. Ana lo miró. Luego miró a sus compañeros, a su restaurante, a todo lo que habían construido juntos. Y con una sonrisa llena de determinación, dijo, sí, había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo.